La lluvia golpeaba con furia el parabrisas del viejo taxi, distorsionando las luces de la ciudad en manchas borrosas de color ámbar y rojo, reflejando el caos que reinaba en el corazón de Valeria. A sus 30 años, había aprendido a ser fuerte, a levantar muros de hormigón alrededor de sus emociones para sobrevivir. Pero esa noche, con la pequeña Alba ardiendo en fiebre en su regazo, esos muros se desmoronaban como arena seca. La niña, de apenas 7 años, respiraba con un silbido preocupante, un sonido rasgado que helaba la sangre de su madre más que el aire acondicionado del vehículo. Valeria acariciaba el cabello empapado de sudor de su hija, susurrando promesas de que todo estaría bien, aunque ni ella misma se lo creía del todo. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad, una sentencia cruel del destino que parecía disfrutar poniendo obstáculos en su camino. El taxista, un hombre mayor de mirada compasiva, la observaba por el retrovisor, acelerando con prudencia, entendiendo sin palabras la urgencia de una madre desesperada que solo tenía a esa niña en el mundo. Al llegar a la entrada de urgencias del Hospital San Judas, un edificio imponente de cristal y acero que gritaba opulencia y tecnología, Valeria sintió un nudo en el estómago que iba más allá de la preocupación médica. Aquel lugar no era para personas como ella, era un hospital privado, conocido por atender a la élite de la ciudad, un sitio donde la tarjeta de crédito se pedía antes que el nombre del paciente. Sin embargo, era el hospital más cercano, y la respiración de Alba se había vuelto demasiado errática para buscar opciones más económicas. Con la niña en brazos, envuelta en una manta rosa desgastada que contrastaba cruelmente con el mármol pulido del vestíbulo, Valeria corrió hacia la recepción. El olor a antiséptico y flores frescas la golpeó de inmediato, una mezcla olfativa que siempre asociaría con el miedo puro. Las enfermeras, impecables en sus uniformes azules, la miraron con una mezcla de sorpresa y escepticismo profesional, evaluando en segundos su ropa sencilla y sus zapatos gastados antes de siquiera preguntar qué ocurría. La burocracia en los momentos de vida o muerte es una tortura que nadie debería sufrir, pero es la realidad cruda de nuestro mundo. Mientras una recepcionista de rostro inexpresivo tecleaba datos con una lentitud exasperante, Valeria sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos como agua. ¿Tienes seguro médico? ¿Un depósito previo? Las preguntas caían como martillazos. Valeria, con lágrimas de frustración picando en sus ojos, sacó sus ahorros de emergencia, un fajo de billetes arrugados que había guardado centavo a centavo, trabajando dobles turnos como camarera. «Tome todo». «Pero atiendan a mi hija, por favor», suplicó, con la voz quebrada por la angustia. En ese momento la dignidad no importaba. El orgullo que tanto había defendido durante 7 años se disolvió ante la imagen de la pequeña mano de Alba colgando inerte a su costado. Aquí hacemos una pausa. Amigos de Rutas Fascinantes, ¿desde qué ciudad nos están viendo hoy? Comenten abajo y díganos si alguna vez han sentido esa desesperación de no poder ayudar a un ser querido. Los leemos. Finalmente, el protocolo médico se impuso sobre el administrativo cuando una enfermera veterana notó la cianosis en los labios de la niña. «Código azul pediátrico en triaje», gritó, y el mundo de Valeria se transformó en un torbellino de actividad frenética. Le arrancaron a Alba de los brazos para colocarla en una camilla rodante, y Valeria corrió tras ellos, tropezando, sintiendo que le arrancaban el corazón del pecho. Las luces fluorescentes del pasillo pasaban como relámpagos sobre su cabeza, mientras ingresaban a una sala llena de monitores y máquinas que emitían pitidos rítmicos y aterradores. Conectaron a la niña a varios aparatos y el sonido constante del monitor cardíaco se convirtió en la única música en la habitación. Valeria fue relegada a una esquina, abrazándose a sí misma, temblando no de frío, sino de un terror absoluto. Ver a su pequeña tan vulnerable, tan pálida bajo esas luces blancas implacables, le hizo cuestionar cada decisión que había tomado en su vida, cada sacrificio, cada mentira piadosa dicha para proteger su pequeño mundo. El médico de guardia, un joven residente con ojeras profundas, parecía superado por la situación. Miraba los monitores con el ceño fruncido,
ordenando pruebas y medicamentos con una voz que intentaba sonar segura, pero que delataba duda. La fiebre de Alba no cedía, y su saturación de oxígeno bajaba peligrosamente. «Necesitamos al especialista», murmuró el residente a la enfermera jefe, sin saber que Valeria, con su oído agudizado por el pánico, escuchaba cada palabra. «El doctor Montenegro es el único que puede manejar un caso respiratorio tan complejo con este cuadro alérgico», añadió. Al escuchar ese apellido, Montenegro, un escalofrío recorrió la espalda de Valeria, congelándola en el sitio. No podía ser. Tenía que ser una coincidencia, un apellido común en la ciudad. Se aferró a la esperanza de que fuera otro médico, cualquier otro, porque si el destino era tan caprichoso como para traer ese nombre de vuelta a su vida en este preciso instante, la noche estaba a punto de volverse mucho más complicada. Los minutos pasaron arrastrándose, pesados y dolorosos, mientras Valeria observaba el pecho de su hija subir y bajar con dificultad. Rezaba en silencio, pidiendo perdón por errores pasados y rogando por un futuro. De repente, las puertas automáticas de la unidad de cuidados intensivos se abrieron con un siseo suave, y la atmósfera en la sala cambió instantáneamente. El respeto y la tensión llenaron el aire. Entró un hombre alto, con una presencia que dominaba el espacio sin necesidad de palabras. Llevaba un uniforme quirúrgico azul impecable y una bata blanca que ondeaba ligeramente al caminar. Su cabello, antes negro como la noche, ahora era una melena plateada y distinguida, peinada hacia atrás, y su barba gris estaba perfectamente recortada. A sus 61 años, el hombre emanaba autoridad, experiencia y un cansancio profundo que solo se ve en aquellos que han sostenido demasiadas vidas en sus manos. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en la tablet que sostenía, leyendo los signos vitales de la paciente antes de siquiera llegar a la cama. Valeria contuvo la respiración, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era él. No había duda alguna. A pesar de las arrugas alrededor de los ojos y el cabello canoso, era Lisandro. El mismo perfil aguileño, la misma postura rígida de quien carga el peso del mundo. Lisandro se acercó a la camilla de Alba, ajustando el estetoscopio alrededor de su cuello. «¿Cuál es el estado actual?», preguntó con su voz barítona. Una voz que Valeria había escuchado 1000 veces en sus sueños y pesadillas durante los últimos 7 años. El residente comenzó a recitar datos médicos, pero Lisandro levantó una mano para detenerlo, prefiriendo examinar a la niña él mismo. Colocó el diafragma del estetoscopio sobre el pequeño pecho de Alba, cerrando los ojos para concentrarse en los sonidos de su corazón y pulmones. Valeria, paralizada en la esquina, quería volverse invisible, desaparecer en la pared, pero al mismo tiempo no podía apartar la mirada del hombre que una vez había sido su todo. El doctor Lisandro Montenegro terminó su auscultación y abrió los ojos, frunciendo el ceño con preocupación. «Preparen epinefrina y aumenten el flujo de oxígeno», ordenó con calma pero con firmeza. Fue entonces, al girarse para pedir el historial completo a la enfermera, que su mirada barrió la habitación y se detuvo abruptamente en la esquina en penumbras donde estaba Valeria. El tiempo se detuvo. El ruido de los monitores, las voces de las enfermeras, el zumbido del aire acondicionado, todo se desvaneció. Lisandro se quedó inmóvil, con la mano suspendida en el aire, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos, de un gris tormentoso, se abrieron con incredulidad. «¿Valeria?», susurró, tan bajo que nadie más lo escuchó, pero para ella sonó como un grito. La mujer, vestida con jeans gastados y una camiseta sencilla, se abrazó más fuerte a sí misma, incapaz de articular palabra. El hombre poderoso, el millonario jefe de cirugía, parecía de repente un niño perdido, desarmado por la presencia de una mujer humilde en su sala de urgencias. La mente de Lisandro viajó instantáneamente 7 años atrás. Recordó la risa de Valeria, su energía inagotable, la forma en que iluminaba su vida solitaria y estructurada. Recordó también la diferencia de edad que tanto había escandalizado a sus círculos sociales. Él con 54, ella con 23. Recordó las presiones, los rumores malintencionados y finalmente la abrupta desaparición de ella,
dejándole solo una nota vaga y un vacío que ningún éxito profesional había podido llenar. Y ahora, ahí estaba ella, más madura, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación, pero inconfundiblemente ella. Pero la sorpresa dio paso a la confusión y luego a una realización lenta y aterradora. Lisandro volvió a mirar a la niña en la cama. Miró sus rasgos, la forma de su barbilla, el color de su cabello castaño claro, tan parecido al que él tenía en su juventud. Su corazón, acostumbrado a mantener un ritmo constante bajo presión, dio un vuelco violento dentro de su pecho. «Doctor, la saturación está bajando». La voz urgente de la enfermera trajo a Lisandro de vuelta a la realidad presente. Sacudió la cabeza, obligándose a compartimentar sus emociones, una habilidad que había perfeccionado durante décadas. «Procedamos con la intubación, rápido», ordenó, su voz recuperando el tono de mando, aunque sus manos temblaban imperceptiblemente. Valeria dio un paso adelante, impulsada por el miedo de perder a su hija. «Sálvela, por favor», gritó, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lisandro la miró una vez más, esta vez directamente a los ojos, y en esa mirada hubo una promesa silenciosa y una pregunta devastadora que quedó suspendida en el aire. No era solo una paciente más. No era solo la hija de una exnovia. Había algo en la conexión eléctrica entre los tres en esa habitación que gritaba una verdad oculta. Amigos de rutas fascinantes. La tensión se puede cortar con un cuchillo. ¿Qué harían ustedes si la vida de su hijo dependiera de la persona que más amaron y perdieron? Queremos leer sus opiniones. El procedimiento fue tenso, una danza coreografiada entre la vida y la muerte, donde Lisandro lideraba con una precisión quirúrgica, aunque su mente estaba en un torbellino. Sus manos, que habían operado a presidentes y celebridades sin temblar, ahora se movían con una delicadeza extrema sobre el cuerpo frágil de Alba. Cada vez que tocaba su piel, sentía una descarga eléctrica, una conexión biológica que la ciencia no podía explicar del todo, pero que el instinto gritaba a los cuatro vientos. Cuando finalmente logró estabilizar la respiración de la niña y los monitores pasaron de alarmas estridentes a un ritmo constante y tranquilizador, Lisandro soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se secó el sudor de la frente con el antebrazo y miró a la pequeña durmiente. La crisis inmediata había pasado, pero la verdadera tormenta acababa de comenzar. Se giró lentamente hacia Valeria, quien seguía pegada a la pared, con el rostro bañado en lágrimas y las manos juntas en una plegaria silenciosa de gratitud. Lisandro hizo una señal a la enfermera jefe para que se quedara vigilando a la niña y con un gesto imperativo de cabeza indicó a Valeria que lo siguiera fuera de la habitación. Salieron al pasillo desierto. Chemin du Sur, Simona, donde el zumbido de las máquinas expendedoras y el parpadeo de una luz fluorescente eran los únicos testigos. El silencio entre ellos era pesado, cargado de 7 años de ausencias, preguntas sin respuesta y un dolor que no había cicatrizado. Lisandro se quitó la mascarilla, revelando una expresión dura, casi de piedra, aunque sus ojos traicionaban una vulnerabilidad inmensa. «¿Cuántos años tiene?», preguntó sin preámbulos, su voz resonando con una mezcla de exigencia y temor. Necesitaba escuchar el número, necesitaba que ella lo dijera en voz alta para confirmar lo que su cerebro matemático ya había calculado obsesivamente desde el momento en que vio la fecha de nacimiento en el historial clínico electrónico hacía apenas unos minutos. Valeria tragó saliva, sintiendo que la garganta se le cerraba. Sabía que este momento llegaría si el destino decidía ser cruel, pero nunca imaginó que sería así, con el olor a hospital impregnando su ropa y el miedo a perder a su hija aún latente en sus venas. Levantó la vista, encontrándose con esos ojos grises que tanto había amado. «Tiene 7 años, Lisandro», respondió con voz apenas audible, pero firme. «Cumplió 7 el mes pasado». La confirmación cayó sobre Lisandro como una losa de concreto. 7 años. Ella se había ido hacía 7 años y 8 meses. Las matemáticas eran simples, brutales e innegables. Cerró los ojos un momento, pasando una mano por su cabello plateado, intentando procesar la magnitud de la mentira, el tamaño del secreto que ella había guardado celosamente todo este tiempo mientras él vivía en su torre de marfil,
completamente ignorante de que una parte de él caminaba por el mundo. ¿Es mía? La pregunta salió de sus labios, aunque ya sabía la respuesta. No era una pregunta real, era una acusación disfrazada. Valeria asintió lentamente, sin apartar la mirada, desafiando su juicio con la dignidad de una madre que ha hecho lo imposible por sobrevivir. Sí, es tuya, es nuestra hija. La confesión desató una furia fría en Lisandro. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia, su sombra cubriéndola. ¿Y no pensaste que tenía derecho a saberlo? ¿Me robaste 7 años de su vida, Valeria? ¿Por qué? ¿Por qué huiste así? Su voz se elevó ligeramente, rompiendo la calma clínica del pasillo. Valeria sintió el aguijón de sus palabras, pero también recordó el miedo que la había impulsado a irse. Recordó a la familia de él, la élite despiadada que la veía como una cazafortunas y cómo Lisandro, inmerso en su carrera, apenas tenía tiempo para defenderla. «Me fui porque no encajaba en tu mundo, Lisandro», replicó ella, con lágrimas de rabia asomando de nuevo. «Tu madre me dejó claro que yo era una mancha en tu impecable reputación. Y tú estabas casado con el hospital. Cuando supe que estaba embarazada, tuve pánico. No quería que mi hija fuera vista como un error o un problema legal para la gran familia Montenegro. Quería que fuera libre, que fuera amada por quien es, no por su apellido». Lisandro la escuchaba atónito. Sabía que su familia era difícil, sabía que su madre, que en paz descanse, había sido una mujer de hierro y prejuicios, pero nunca imaginó que Valeria, la mujer más valiente que había conocido, se hubiera sentido tan pequeña y amenazada como para huir con su hijo en el vientre. La revelación le golpeó el ego y el corazón simultáneamente. La vida nos pone pruebas duras, y a veces la única opción parece ser huir. Comenta la palabra perdón, si crees que, a pesar de los errores, siempre hay oportunidad para la redención. Antes de que Lisandro pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y la enfermera asomó la cabeza. «Doctor, la paciente está despertando y está muy agitada. Pregunta por su mamá». La disputa de adultos se disolvió instantáneamente ante la necesidad de la niña. Valeria corrió hacia la habitación, secándose las lágrimas rápidamente para que Alba no la viera llorar. Lisandro se quedó unos segundos en el pasillo, respirando hondo, recomponiendo su máscara profesional antes de entrar. Al cruzar el umbral, vio una escena que le rompió el alma. Valeria acariciando la frente de Alba, susurrándole palabras dulces, mientras la niña, con los ojos entreabiertos y vidriosos, buscaba consuelo. Lisandro se acercó al otro lado de la cama. Alba giró la cabeza y lo miró. En esos ojos castaños claros, Lisandro vio su propio reflejo, vio la inocencia que él había perdido hacía décadas. «Hola», susurró la niña con voz rasposa. «¿Tú me curaste?» Lisandro, el gran cirujano temido por residentes y respetado por sus pares, sintió un nudo en la garganta que le impedía hablar. Asintió suavemente, forzando una sonrisa cálida que no llegaba del todo a sus ojos tristes. «Sí, pequeña, soy el doctor Montenegro, y vamos a hacer que te sientas mucho mejor». Alba sonrió débilmente y volvió a mirar a su madre. «Mami, me duele el pecho». Valeria le besó la mano. «Ya pasará, mi amor. El doctor es el mejor. Él te va a cuidar». En ese momento, una auxiliar administrativa entró en la habitación con una carpeta, rompiendo la magia del momento con la crudeza de la realidad burocrática. «Señora Valeria, necesitamos resolver el tema del ingreso. El depósito inicial para la UCI pediátrica es de $5,000, y dado que no tiene seguro», Valeria palideció. $5,000 era una cifra imposible, una fantasía inalcanzable para su realidad actual. Valeria comenzó a temblar, buscando las palabras para pedir un plan de pagos, una prórroga, cualquier cosa, pero Lisandro intervino antes de que ella pudiera humillarse. Le arrancó la carpeta de las manos a la administrativa con un movimiento brusco pero elegante. «Esta paciente está bajo mi cargo directo», dijo con su voz de autoridad indiscutible. «Todos los gastos, desde el ingreso hasta el alta, y cualquier tratamiento posterior, cárguelos a mi cuenta personal. Y quiero que la trasladen a la suite privada del ala norte en cuanto esté estable. No quiero que se le moleste a la madre con ni un solo papel más. ¿Entendido?».
La administrativa, sorprendida y algo asustada por el tono del director de cirugía, asintió rápidamente y se retiró casi corriendo. Valeria miró a Lisandro con una mezcla de alivio y orgullo herido. «No necesito tu caridad, Lisandro», susurró con fiereza. «Puedo pagar, poco a poco, pero puedo pagar». Lisandro la miró con una intensidad que la hizo callar. «No es caridad, Valeria, es mi hija», sentenció en voz baja para que Alba, que volvía a dormitar, no escuchara. «Tengo millones en el banco que no tengo con quién compartir. He pasado los últimos 7 años acumulando riqueza y prestigio para volver a una casa vacía. No te atrevas a hablarme de dinero cuando estamos hablando de su salud. Ella va a tener lo mejor, no porque yo quiera comprar su cariño o tu perdón, sino porque es mi deber y por primera vez en mi vida es un deber que quiero cumplir». Valeria vio la sinceridad en sus ojos, vio al hombre solitario detrás del médico millonario y su resistencia se desmoronó un poco. Asintió levemente, aceptando la tregua temporal por el bien de Alba. Se sentó en la silla junto a la cama, y Lisandro arrastró otra silla para sentarse al otro lado, formando un círculo protector alrededor de la niña que los unía. La noche avanzó lenta y silenciosa. Afuera, la lluvia había cesado, pero dentro de esa habitación, una nueva atmósfera se gestaba. Lisandro observaba cada rasgo de Alba, la forma de sus orejas, idénticas a las de su abuelo paterno, la manera en que fruncía el ceño al dormir, un gesto que él mismo hacía. Cada detalle era una confirmación dolorosa y maravillosa de lo que se había perdido. Se preguntaba si a la niña le gustaría la música clásica como a él, o si tendría el talento artístico de Valeria. Se preguntaba qué había sido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras. El peso del tiempo perdido era aplastante. Miró a Valeria, que se había quedado dormida en la incómoda silla, con la cabeza apoyada en el colchón, sosteniendo la mano de su hija. Lisandro sintió un impulso irresistible de acariciarle el cabello, pero se contuvo. Aún había demasiados secretos, demasiado dolor, y lo más importante, él tenía un secreto propio, una condición médica que le habían diagnosticado hacía poco y que cambiaba todo el panorama. La ironía del destino es un bisturí afilado que corta sin anestesia. Lisandro, el gran neurocirujano que había salvado incontables vidas, extrayendo tumores imposibles y reparando aneurismas letales, miró sus propias manos bajo la tenue luz de la lámpara de lectura. Esas manos, aseguradas en millones de dólares, habían comenzado a traicionarlo hacía apenas 2 meses. Un temblor casi imperceptible para el ojo común, pero devastador para un cirujano. El diagnóstico había llegado una semana antes de esa noche lluviosa, una enfermedad degenerativa progresiva. No había cura, solo tratamiento paliativo. Le quedaba poco tiempo de lucidez motora, y quizás menos de vida útil. Había planeado retirarse en soledad, dejar su fortuna a alguna fundación sin rostro y esperar el final en su mansión vacía. Pero ahora, viendo a la pequeña Alba dormir, entendía que el universo le había enviado un regalo de despedida, una última oportunidad para dejar un legado que fuera carne y sangre, no solo placas de bronce en pasillos de hospital. Los primeros rayos del sol se filtraron por las persianas de la suite privada, iluminando el rostro pálido pero descansado de Alba. La niña se removió y abrió los ojos, encontrándose con una habitación que parecía más un hotel de 5 estrellas que un hospital. Había un sofá de cuero, una televisión gigante y un jarrón con orquídeas frescas que Lisandro había ordenado traer de madrugada. ¿Estamos en el cielo?, preguntó la niña con inocencia, frotándose los ojos. Valeria, que había despertado al instante con el movimiento de su hija, sonrió con ternura. «No, mi amor, seguimos en el hospital». Pero el doctor nos cambió de cuarto. Lisandro se acercó con una bandeja llena de frutas, jugos naturales y panecillos calientes. «El servicio de habitaciones aquí es bastante bueno», bromeó él, intentando sonar jovial, aunque por dentro estaba aterrorizado de no saber cómo interactuar con una niña de 7 años. El desayuno transcurrió en una extraña armonía. Alba, con la resiliencia típica de la infancia, parecía haber olvidado el miedo de la noche anterior y devoraba unas fresas con entusiasmo. Lisandro la observaba fascinado,
notando cómo apartaba las semillas del pan, una manía idéntica a la suya. Valeria, sin embargo, estaba tensa. Cada gesto de amabilidad de Lisandro, cada lujo que los rodeaba, le recordaba la abismal diferencia entre sus mundos. Ella pensaba en el alquiler atrasado de su pequeño apartamento, en el turno que había perdido en el restaurante, en la ropa humilde que llevaban puesta. Se sentía una intrusa en ese palacio de la medicina. Miraba a Lisandro y veía al hombre que amó, sí, pero también veía al hombre que representaba todo lo que ella no podía darle a su hija. El miedo a que él intentara arrebatársela usando su poder económico comenzó a germinar en su mente como una hierba venenosa. ¿Te gustan los rompecabezas?, le preguntó Lisandro a Alba de repente, rompiendo el silencio. La niña asintió con entusiasmo. Me encantan. Mamá y yo hacemos unos de 1000 piezas, pero tardamos mucho porque la mesa es chiquita. Lisandro sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. A mí también. De hecho, mi trabajo es como armar rompecabezas, pero con el cuerpo humano. Alba abrió los ojos como platos. ¿En serio? ¿Y si te falta una pieza? Lisandro se rió, un sonido grave y oxidado por la falta de uso. Si falta una pieza, tenemos problemas, pequeña. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Valeria observaba la interacción con el corazón encogido. Veía la conexión instantánea, la química natural entre padre e hija que saltaba a la vista. Era innegable, y eso la aterraba más que cualquier enfermedad. Sabía que no podía mantenerlos separados para siempre, pero tampoco estaba lista para ceder terreno. A media mañana, una enfermera entró para revisar los signos vitales de Alba. Todo parece perfecto, doctor Montenegro. La fiebre ha desaparecido y la saturación es normal. Lisandro asintió satisfecho. Excelente. La mantendremos en observación hasta mañana por precaución, pero lo peor ha pasado. Cuando la enfermera salió, Lisandro se volvió hacia Valeria, su semblante tornándose serio de nuevo. Necesitamos hablar, Valeria. A solas. La mujer sintió un escalofrío. Miró a Alba, que estaba distraída con los dibujos animados en la televisión gigante. Voy al pasillo un momento. Mi amor, no tardo, le dijo a la niña. Salieron de la habitación y Lisandro la guió hasta una pequeña sala de espera privada al final del corredor, lejos de oídos curiosos. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, como si necesitara soporte físico para lo que iba a decir. No voy a quitarte a la niña. Si eso es lo que te preocupa, soltó Lisandro, leyendo el miedo en los ojos de Valeria. Ella soltó el aire, aliviada, pero escéptica. Entonces, ¿qué quieres, Lisandro? ¿Jugar a la casita feliz un fin de semana y luego desaparecer como hiciste antes? Porque mi hija no es un juguete para tus ratos libres. Las palabras de Valeria eran ácidas, cargadas de rencor acumulado. Lisandro apretó la mandíbula, aceptando el golpe. Me lo merezco. Merezco cada insulto y cada duda. Pero las cosas han cambiado, Valeria. Yo he cambiado. No porque sea mejor persona, sino porque la vida me ha dado una lección de humildad a la fuerza. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad gris bajo el cielo nublado. No tengo herederos, no tengo familia. Todo este imperio que ves es polvo si no hay a quien dejárselo. Valeria cruzó los brazos, defensiva. No queremos tu dinero. Hemos sobrevivido bien sin él. Lisandro se giró bruscamente. ¿Sobrevivido? ¿Llamas sobrevivir a traer a tu hija en un taxi con neumonía porque no tienes auto? ¿A trabajar dobles turnos y dejarla sola? No seas orgullosa, Valeria. El orgullo no paga facturas médicas ni universidades. Hizo una pausa, suavizando la voz. Quiero reconocerla legalmente. Quiero darle mi apellido. Quiero que tenga acceso a las mejores escuelas, a la seguridad que yo puedo proveer. Y quiero conocerla. Quiero ser su padre, aunque sea a tiempo parcial. No te pido que me perdones, ni que volvamos a estar juntos. Solo te pido que no le niegues a ella las oportunidades que le corresponden por derecho de sangre. Era una oferta lógica, sensata y terriblemente tentadora para una madre que contaba las monedas para comprar leche. Valeria se quedó en silencio, debatiéndose entre su dignidad y el bienestar de Alba. Recordó las veces que Alba había preguntado por su papá y cómo ella había tenido que inventar historias sobre un hombre muy ocupado que viajaba mucho. ¿Tenía derecho a seguir mintiendo? ¿Tenía derecho a negarle un futuro asegurado
solo porque ella tenía el corazón roto. Aquí hacemos una pausa reflexiva para nuestros seguidores de Rutas Fascinantes. El orgullo es un mal consejero cuando hay niños de por medio. Si creen que Valeria debe aceptar la ayuda por el bien de la niña, comenten, familia. Queremos leer sus puntos de vista sobre este dilema moral. Justo cuando Valeria iba a responder, vio algo que la detuvo. Lisandro, que estaba de pie junto a la ventana, de repente se aferró al alféizar con fuerza. Su mano derecha comenzó a temblar violentamente, un espasmo incontrolable que hizo tintinear su reloj de oro contra el vidrio. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor o frustración, y su piel se tornó cenicienta. Valeria, olvidando por un segundo su rencor, dio un paso adelante instintivamente. «¿Lisandro? ¿Estás bien?» Él cerró los ojos, respirando hondo, tratando de controlar el temblor escondiendo la mano en el bolsillo de su bata. «Es solo fatiga», mintió, con la voz entrecortada. «Llevo muchas horas sin dormir». Pero Valeria no era tonta. Había visto ese tipo de temblor antes, en los ancianos del asilo donde había trabajado brevemente. No era fatiga, era algo neurológico, algo grave. «No me mientas, Lisandro», dijo ella, acercándose más, invadiendo su espacio personal por primera vez en años. Lo miró fijamente a los ojos, buscando la verdad detrás de esa fachada de hombre invencible. «¿Qué te pasa? Tus manos. Tú eres cirujano. Esas manos son tu vida». Lisandro la miró derrotado. El secreto pesaba toneladas y ya no tenía fuerzas para cargarlo solo. Se dejó caer en un sofá de la sala de espera, cubriéndose el rostro con las manos. «No me queda mucho tiempo, Valeria», confesó con un susurro que heló la sangre de la mujer. «Tengo una enfermedad degenerativa. En unos meses no podré operar. En un año quizás no pueda caminar bien. No estoy pidiendo ser padre para limpiar mi conciencia. Estoy pidiendo ser padre porque quiero que ella sepa quién fui antes de que me convierta en una carga o en un recuerdo». La confesión de Lisandro quedó suspendida en el aire, densa y asfixiante. Valeria sintió que el odio que había cultivado meticulosamente durante años se evaporaba, reemplazado por una piedad dolorosa que le quemaba el pecho. Ver a ese titán de la medicina, a ese hombre que siempre pareció estar hecho de acero y certeza, derrumbarse ante su propia mortalidad, fue un golpe de realidad devastador. Valeria se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente, pero ya sin la barrera de la hostilidad. «¿Por qué ahora, Lisandro? ¿Por qué esperaste a estar muriendo para querer vivir?», preguntó con suavidad, sin sarcasmo, solo con una tristeza infinita. Lisandro se frotó la cara con las manos, intentando borrar el cansancio de su alma. «Porque fui un cobarde, Valeria. Pensé que el éxito me protegería de la soledad. Pensé que si salvaba suficientes vidas en el quirófano, la mía tendría sentido. Pero me equivoqué. Y ahora el tiempo es el único lujo que no puedo comprar». Lisandro levantó la vista, y sus ojos grises estaban húmedos. Le explicó, con la frialdad clínica de un médico hablando de un paciente ajeno, cómo sus neuronas motoras se irían apagando poco a poco. Le habló de la pérdida de control, de la silla de ruedas inminente, de la dependencia final. No buscaba lástima, buscaba que ella entendiera la urgencia. «No quiero ser una carga para ti, Valeria. Tengo enfermeros contratados, tengo todo listo para mi final. Solo quiero que Alba sepa que su padre la amó, aunque fuera tarde. Quiero dejarle algo más que dinero. Quiero dejarle recuerdos». Valeria escuchaba, y por primera vez, vio al ser humano detrás del apellido Montenegro. Vio el miedo genuino a ser olvidado, el terror a desaparecer sin haber dejado una huella real en el corazón de alguien. Era una súplica silenciosa de redención que ninguna madre, por herida que estuviera, podía ignorar completamente. «Está bien», dijo Valeria finalmente, con la voz firme pero cargada de emoción. «Puedes verla, puedes ser su padre, pero con una condición, nada de mentiras. Cuando llegue el momento, cuando la enfermedad avance, tendrás que ser honesto con ella. No voy a permitir que desaparezcas de nuevo sin explicación y le rompas el corazón». Lisandro asintió solemnemente, aceptando el pacto. «Te doy mi palabra». En ese instante, en esa sala de espera aséptica, se firmó un tratado de paz entre dos almas heridas.
No era un felices para siempre, era un acuerdo de supervivencia emocional. Regresaron a la habitación, donde Alba seguía absorta en sus dibujos animados, ajena al drama que se tejía a su alrededor. Cuando vio entrar a Lisandro, la niña sonrió, y esa sonrisa fue como un bálsamo para el dolor físico del médico. «Doctor, mira, dibujé un corazón», exclamó mostrándole un papel garabateado con crayones rojos. Lisandro se acercó y con un esfuerzo visible para controlar el temblor de sus manos, tomó el dibujo como si fuera una obra de arte invaluable. «Es hermoso, Alba. ¿Es para mí?» La niña asintió. «Sí, porque me curaste el pecho». Lisandro sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Colocó el dibujo en la mesita de noche, junto a su reloj de oro y su teléfono de última generación, y en ese momento, el papel arrugado valía más que todo lo demás junto. Valeria observaba desde la puerta, sintiendo una mezcla agridulce de alegría por su hija y tristeza por el tiempo perdido. Las semanas siguientes fueron una vorágine de cambios. Alba recibió el alta, pero la vida de Valeria y su hija ya no volvió a ser la misma. Lisandro cumplió su promesa. No las invadió, pero se hizo presente. Mudó a Valeria y Alba a un apartamento seguro y cómodo en una zona tranquila de la ciudad, insistiendo en que era parte del fideicomiso de la niña. Valeria aceptó a regañadientes, sabiendo que el apartamento húmedo donde vivían no era bueno para los pulmones de Alba. Lisandro comenzó a visitarlas por las tardes. Al principio, las visitas eran cortas y torpes. Él llegaba con juguetes caros que Alba apenas miraba, prefiriendo que él se sentara en la alfombra a jugar a las cartas o a armar rompecabezas. Poco a poco, el gran cirujano aprendió que el amor de una hija no se compraba con regalos, sino con tiempo, con atención, con estar ahí presente, en el suelo, a su altura. Una tarde de otoño, mientras las hojas secas caían sobre la ciudad, Lisandro llevó a Valeria a la oficina de su abogado. El edificio era imponente, un rascacielos de cristal que tocaba el cielo. Allí, frente a un notario, Lisandro firmó el reconocimiento de paternidad y estableció un fondo que aseguraría el futuro de Alba de por vida. Universidad, viajes, salud, vivienda, todo estaba cubierto. Al firmar el último documento, la mano de Lisandro tembló violentamente, haciendo un borrón en el papel. El abogado fingió no darse cuenta, pero Valeria vio la frustración en el rostro de Lisandro. Él dejó caer la pluma, respirando agitadamente. «Está hecho», murmuró, empujando los papeles hacia el centro de la mesa. «Ahora, pase lo que pase conmigo, ella nunca pasará hambre. Nunca tendrá que humillarse por un medicamento». Valeria le puso una mano sobre el hombro, un gesto de apoyo que sorprendió a ambos. «Gracias, Lisandro, por ella». La relación entre padre e hija floreció con una rapidez asombrosa, como si la sangre reconociera su origen. Lisandro descubrió que Alba tenía su misma curiosidad insaciable. Le enseñó a jugar ajedrez y se maravilló de lo rápido que la niña entendía las estrategias. Para Lisandro, cada jaque mate era una pequeña victoria contra la muerte, una forma de trasvasar su intelecto a la siguiente generación. Sin embargo, la enfermedad avanzaba implacable. Los días buenos empezaron a ser menos frecuentes. Hubo una tarde en el parque en que Lisandro intentó levantar a Alba para ponerla en un columpio y sus piernas fallaron. Cayó de rodillas en el césped, incapaz de levantarse por sí mismo. La gente miró, algunos con lástima, otros con indiferencia. Alba se asustó, pero Valeria, que estaba cerca, corrió a ayudarlo, levantándolo con una fuerza que no sabía que tenía. Estoy bien, repetía él, humillado. Esa noche, después del incidente en el parque, Alba hizo la pregunta que Lisandro temía. Estaban cenando en el nuevo apartamento. «Papá, ¿por qué te caes? ¿Estás viejito?» La inocencia de la pregunta cortó el aire. Lisandro dejó el tenedor, mirando a Valeria buscando aprobación. Ella asintió levemente. Él tomó la mano pequeña de su hija entre las suyas, que ahora temblaban casi constantemente. «Alba, mi amor, mi cuerpo es como un coche que ha recorrido muchos kilómetros. A veces las piezas se gastan y ya no funcionan tan bien como antes». Alba lo miró con seriedad. «Y no te pueden arreglar en el taller. Tú eres médico, tú arreglas personas».
Lisandro sonrió con tristeza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. A veces, cariño, hay cosas que no se pueden arreglar, pero eso no significa que el viaje no haya valido la pena, especialmente ahora que te encontré a ti. Valeria observaba la escena desde la cocina, con el corazón encogido. Se dio cuenta de que su rencor hacia Lisandro había desaparecido por completo. Ya no veía al exnovio que la había abandonado, ni al millonario arrogante. Veía a un hombre valiente enfrentando su final con dignidad, intentando comprimir una vida de paternidad en unos pocos meses. Esa noche, cuando Lisandro se preparaba para irse, Valeria lo detuvo en la puerta. «No tienes que irte hoy», le dijo suavemente. «Hay una habitación de huéspedes. No deberías conducir con ese temblor». Lisandro la miró sorprendido, buscando segundas intenciones, pero solo encontró compasión y una extraña forma de cariño. «Gracias, Valeria», susurró. «No sabes lo que significa para mí no estar solo en esa casa vacía». Se quedó, y por primera vez en 7 años, durmieron bajo el mismo techo, no como amantes, sino como una familia rota que intentaba sanar antes del final. El invierno llegó con fuerza, trayendo frío y días cortos. La salud de Lisandro se deterioró visiblemente. Tuvo que renunciar oficialmente a su puesto en el hospital, una noticia que salió en todos los periódicos locales. El fin de una era, titulaban, pero para Lisandro, el verdadero título de su vida se estaba escribiendo en la sala de estar de ese apartamento, donde pasaba las horas leyendo cuentos a Alba o simplemente viéndola hacer la tarea. Ya necesitaba un bastón para caminar y a veces una silla de ruedas para distancias largas. Su orgullo, antes su armadura, se había disuelto. Permitía que Valeria lo ayudara a abrocharse los botones de la camisa o a cortar la carne en su plato. En esa vulnerabilidad extrema, Lisandro encontró una paz que nunca había conocido en la cima de su carrera. Pero el destino tenía preparada una última vuelta de tuerca, un desafío final que pondría a prueba la fuerza de ese vínculo recién forjado. La Navidad llegó envuelta en una neblina de luces brillantes y villancicos que resonaban en las calles, creando un contraste agridulce con la realidad que se vivía dentro del apartamento. Lisandro había insistido en poner un árbol gigante, el más grande que cupiera en la sala, decorado con adornos de cristal que habían pertenecido a su familia durante generaciones. Quería que Alba tuviera una Navidad de cuento, quizás la única que él compartiría con ella. Sin embargo, su cuerpo se apagaba más rápido de lo previsto. La silla de ruedas ya no era opcional, era una necesidad permanente. Sus manos, antes instrumentos de precisión milagrosa, apenas podían sostener una taza de chocolate caliente sin derramar el contenido. Valeria se convirtió en sus manos y en sus pies, cuidándolo con una devoción que sorprendía incluso a los médicos de cuidados paliativos que visitaban la casa. En medio del dolor, había surgido un amor diferente entre ellos, no el romance pasional de la juventud, sino un amor maduro, forjado en la compasión y el respeto mutuo ante la inminencia del adiós. La noche de Nochebuena, Lisandro pidió que lo vistieran con su mejor traje, aunque le quedaba grande debido a la pérdida de peso. Sentado frente al árbol iluminado, le entregó a Alba una caja pequeña de terciopelo. La niña la abrió con ojos brillantes, revelando un relicario de oro antiguo. Dentro había una foto minúscula de Lisandro joven y otra de Valeria, y una inscripción grabada: «Siempre contigo». «Este es un reloj mágico», le susurró Lisandro con voz débil, inventando una última fantasía para protegerla. «Cuando me extrañes, solo tienes que tocarlo, y yo sentiré el calor donde quiera que esté». Alba lo abrazó con fuerza, enterrando su carita en el cuello de su padre, aspirando su aroma a colonia cara y medicinas. Valeria capturó ese momento con una fotografía mental que guardaría para siempre. El hombre que una vez fue el rey del mundo, reducido a lo esencial, encontrando su verdadera riqueza en el abrazo de una niña de 7 años. Fue una noche de paz perfecta, una tregua concedida por el universo antes de la tormenta final. 2 días después de Navidad, la crisis llegó. No fue dramática ni violenta, sino un desvanecimiento silencioso, como una vela que se apaga. Valeria lo encontró en su sillón, respirando con dificultad,
con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad. La ambulancia llegó rápido, pero esta vez no fueron al hospital público. Fueron directamente al San Judas, a la suite presidencial que llevaba su nombre. El personal del hospital, enfermeras y doctores que habían temblado ante sus regaños durante décadas, ahora desfilaban con respeto y tristeza, viendo al león caído. Lisandro, en un momento de lucidez, rechazó la intubación. «Dejen que la naturaleza siga su curso», ordenó con un hilo de voz, ejerciendo su autoridad médica por última vez. Miró a Valeria, que sostenía su mano fría, y sonrió. «No llores, Valeria. He vivido más en estos últimos meses contigo y con ella que en 60 años de soledad. Me voy lleno». La despedida final con Alba fue el momento más difícil que Valeria jamás tuvo que orquestar. Siguiendo las instrucciones previas de Lisandro, le explicó a la niña que papá estaba muy cansado y que pronto tendría que irse a un lugar donde ya no le dolería el cuerpo. Alba, con esa sabiduría intuitiva que tienen los niños, pareció entender más de lo que decían las palabras. Entró en la habitación del hospital, se subió a la cama con cuidado y se acostó al lado de su padre. Le acarició la barba gris y le cantó una canción de cuna que había aprendido en la escuela. Lisandro, con los ojos cerrados y una lágrima escapando por la comisura, escuchó la voz de su hija como si fuera el canto de los ángeles. No hubo gritos ni desesperación, solo una transición suave, guiada por el amor puro de la única persona que lo amó, sin saber quién era ni cuánto dinero tenía. Fue un final digno para un hombre complicado. Lisandro Montenegro falleció esa madrugada, justo cuando el sol comenzaba a teñir de naranja los rascacielos de la ciudad. El silencio que siguió en la habitación fue absoluto, pero no aterrador. Valeria sintió una extraña paz. El sufrimiento había terminado. Se quedó unos minutos a solas con él, agradeciéndole en silencio por haber regresado, por haber tenido el valor de enfrentar sus errores y por haber asegurado el futuro de su hija. Le cerró los ojos y le besó la frente, despidiéndose del amor de su vida y del padre de su hija. Al salir al pasillo, se encontró con el abogado de Lisandro, un hombre serio que sostenía un maletín de cuero. «Lo siento mucho, señora Valeria», dijo. «El doctor dejó instrucciones precisas para este momento. Hay una carta para usted y otra para cuando Alba cumpla 18 años. Y hay algo más, un proyecto que él quería que usted dirigiera». El funeral fue un evento multitudinario. La élite médica y social de la ciudad asistió para rendir homenaje al genio de la cirugía. Hubo discursos elocuentes sobre sus logros académicos y sus premios internacionales. Pero Valeria y Alba, vestidas de negro y tomadas de la mano, se mantuvieron al margen, sabiendo que conocían una versión de Lisandro que nadie más allí conocía. El hombre vulnerable que armaba rompecabezas en el suelo y que lloraba de emoción por un dibujo. Cuando llegó el momento de la lectura del testamento, Valeria se preparó para recibir lo que ya sabía, el fideicomiso para Alba. Sin embargo, Lisandro tenía una última sorpresa. No solo había dejado a Alba como su única heredera universal, sino que había transformado su mansión y gran parte de su fortuna líquida en la Fundación Alba y Valeria, una organización dedicada a brindar atención médica gratuita y vivienda a madres solteras sin recursos. Valeria leyó los documentos con lágrimas en los ojos. En una carta adjunta, Lisandro escribió: «Valeria, pasé mi vida curando cuerpos, pero ignoré las almas. Tú me enseñaste que la medicina sin humanidad no sirve de nada. Esta fundación es mi penitencia y mi legado. No quiero que ninguna otra madre tenga que decidir entre comer o llevar a su hijo al médico. Tú dirigirás esto, porque tú conoces el dolor de primera mano. Haz que mi nombre signifique algo bueno, algo más que arrogancia». Fue el acto final de redención. Lisandro no solo había salvado a su hija, había creado un sistema para salvar a miles. Valeria sintió el peso de la responsabilidad, pero también una fuerza inmensa. Ya no era la camarera asustada que contaba monedas, ahora tenía el poder y los recursos para cambiar el mundo, guiada por la memoria del hombre que, al final, aprendió a amar. Pasaron los meses y la primavera volvió a florecer en la ciudad. La Fundación Alba y Valeria abrió sus puertas, y la antigua mansión fría y vacía de Lisandro
se llenó de risas de niños y de madres que encontraban allí un refugio seguro. Valeria se transformó en una líder apasionada, canalizando su experiencia pasada para ayudar a otras. Alba, ahora con 8 años, corría por los jardines de la fundación, orgullosa de llevar el apellido Montenegro. A menudo se detenía frente a un gran retrato de su padre que colgaba en el vestíbulo principal, tocaba su relicario y le sonreía. La niña crecía sabiendo que su padre no la había abandonado, sino que le había dejado una misión. La muerte no había sido el final de la historia, sino el catalizador de un propósito mucho más grande. Un día, Valeria llevó a Alba al cementerio. La tumba de Lisandro estaba cubierta de flores frescas, muchas de ellas dejadas por pacientes que habían sido tratados gratuitamente en la fundación. Valeria se sentó en el banco de piedra frente a la lápida, respirando el aire fresco. «¿Crees que papá nos ve?», preguntó Alba, acomodando un ramo de orquídeas. Valeria miró al cielo azul despejado y sintió una brisa cálida rozar su rostro. «Estoy segura de que sí, mi amor, y estoy segura de que está sonriendo». Ya no había dolor en su corazón, solo gratitud. La vida había dado muchas vueltas, llenas de sufrimiento y miedo, pero las piezas del rompecabezas finalmente habían encajado. Lisandro había partido, pero su amor, transformado en acción, seguía vivo en cada niño que recibía ayuda en su nombre. La historia de Valeria y Lisandro nos recuerda que nunca es tarde para corregir el rumbo, que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos y en el amor que dejamos sembrado. A veces, las segundas oportunidades no vienen en la forma de vivir felices para siempre, sino en la oportunidad de cerrar ciclos, perdonar y dejar un legado de bondad. Si esta historia te ha conmovido, si crees en el poder de la redención y en que el amor de familia trasciende cualquier barrera, te invitamos a dejar un último comentario. Escribe la palabra esperanza y dinos desde qué lugar del mundo nos has acompañado en este viaje. Gracias por ser parte de Rutas Fascinantes. Nos vemos en la próxima historia.